¿Cómo andan todos? Esta es una entrevista más de Amos del Mundo en un aniversario más del último levantamiento Cara Pintada. Estamos con Gustavo Breido Babe, que participó en los 4 alzamientos, pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente más bien del último, que es el que se conmemora el aniversario, y también algunas cuestiones más en generales sobre los Cara Pintadas, el nacionalismo y demás. Bueno, ¿cómo está? Bien, muy bien, un gusto estar con vos y con el canal. Le agradezco mucho antemano darnos esta entrevista y poder hablar de estos temas con alguien que lo vivió, que fue partícipe, dice llanamente. Y como primera pregunta, vamos con algo bien al hueso, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué se llegaron a estos alzamientos y cuáles fueron los antecedentes? Bueno, en todos los alzamientos y especificándonos más bien en el último. Bueno, los alzamientos comenzaron en el año 1987. Previamente, oficiales y suboficiales del ejército y jefes fueron comunicando a los superiores en el ejército de la grave situación que se estaba viviendo en la institución y el personal de la institución con motivo de lo que estaba pasando como producto de la guerra contra la subversión de la década del 70, las consecuencias de la guerra de Malvinas de 1982 y la forma que estaban siendo tratados los combatientes de las dos guerras, de los dos enfrentamientos, por parte del poder político y de organismos de derechos humanos que respondían a intereses extranjeros o a sectores del socialismo mundial. Como hubo oídos sordos a estos reclamos, que muchas veces se hicieron por escrito, inclusive, y después con algunos actos menores, como acompañar a algunos camaradas que iban a tener que declarar en Comodoro Rivadavia. Entonces íbamos muchos oficiales y suboficiales al aeroparque a despedirlos o a la terminal de ómnibus. Como los generales hicieron caso omiso y en el fondo estaban negociando su propia situación personal, bueno, este provoca el primer levantamiento del año 1987, que lo organizan jefes, oficiales y suboficiales del ejército argentino, fundamentalmente, y que tiene como jefe al teniente coronel Aldo Rico. Ese levantamiento y el posterior de Montecaseros, que fue al año siguiente, fueron encabezados por Rico. A partir del año 1989 asume la conducción del movimiento que denominaron Cara Pintada, nosotros lo llamamos el sector nacional del ejército, el coronel Mohamed. Es verdad, es un nombre mucho más adecuado. Bueno, asume la conducción el coronel Mohamed Ali Zaineldin, que se encontraba como agregado militar en Panamá y que en parte no lo dejaban regresar, porque cuando termina la graduría lo nombran asesor de las fuerzas de defensa panameñas para mantenerlo fuera del país. Bueno, el coronel se entera de cómo se iba agravando la situación, la persecución que había contra los sectores nacionales y decide regresar. Y se produce el tercer hecho, que es el de Villa Martelli, en el año 1989, y donde el coronel Zaineldin toma la decisión de frenar en la General Paz, a la altura de Villa Martelli, justamente, donde ahora se encuentra el batallón de Villa Martelli, Piñeros y Tecnópolis. Sí. Y frena ahí por un pedido particular de gente allegada a Menem, y también por un pedido de general Cáceres, Isidro Cáceres, comandante de la Brigada Blindada 1, porque si el coronel Zaineldin cruzaba la General Paz era un golpe de Estado. Por lo tanto el coronel accede, depone la actitud, con la promesa del doctor Carlos Saúl Menem de hacer un cambio fundamental en la política argentina, saliendo de la dependencia que existía, de la socialdemocracia fundamentalmente y de sectores de la izquierda cultural. Y bueno, eso hace que el coronel Zaineldin desista y vaya preso a Palermo, pero que se firman a partir de la asunción de Menem, unos meses después, porque hasta ahí era presidente electo, pero no era presidente de la nación, iba a haber elecciones. Menem lo convoca a la Quinta de Olivos, estando preso, lo llevan un par de veces, y ahí se llega a un acuerdo por el cual Menem se promete hacer un cambio que todo el mundo esperaba, a partir de una revolución nacional, de una revolución productiva, de la defensa de Malvinas, de defensa de los intereses nacionales. Todo lo que Menem prometió y firmó en la revista
destino histórico que conducía el coronel Díaz Loza, que quedó plasmado ahí y aparece él firmando un documento de defensa donde se iban a solucionar casi todos los problemas, pero fundamentalmente que se iban a poner las Fuerzas Armadas al servicio de un proyecto nacional. Bueno, Menem viaja a Estados Unidos, produce un cambio de su posición, coloca en el gabinete, cuando él asume, a un montón de ministros de línea liberal que lo llevan a asumir un rol absolutamente diferente, y después en Estados Unidos también lo convencen de aplicar una política de corte liberal, y entre una de las condiciones que le ponen es la persecución de todo el sector nacional del ejército, pero fundamentalmente del pase a retiro de coronel Zeneldín, y en cierta medida la eliminación de la fila del ejército de todos los sectores nacionales. Cuando el coronel Zeneldín ve esta actitud de Menem y algunos acuerdos que Menem empezaba a esbozar con respecto a Malvinas y a lo que posteriormente fueron los acuerdos de Madrid, el coronel Zeneldín le escribe una carta a Menem y le anuncia que ha traicionado todo lo que se había firmado, que ha traicionado la Revolución Nacional, que ha traicionado todos los documentos que él mismo había firmado, y que además había lanzado una persecución contra los sectores, nuevamente contra los sectores nacionales de la fuerza, del ejército. Pero lo que más le preocupaba al coronel eran los acuerdos que se estaban por firmar con Inglaterra, pero fundamentalmente lo que le preocupaban eran estos acuerdos que finalmente se firmaron en Madrid. Tuvieron una primera parte en el 90 y definitiva en el 92. Que después, si querés, yo explico qué es esa gran traición que provoca Menem con los acuerdos de Madrid. Entonces esto lleva al último levantamiento militar, que el coronel se los avisa, les dice, escribe una carta pública, denuncia toda esta traición de Menem, lo detienen en San Martín de los Andes, primero en La Pampa y después lo trasladan a San Martín de los Andes, pero desde ahí el coronel Zeneldín ordena resistir. Y es que se produce el levantamiento de 3 de diciembre de 1990, donde asumimos diferentes roles, los jefes y los oficiales y los suboficiales. En el caso mío particular, mi misión era la toma del Estado Mayor General del Ejército, y después también estaban los regimientos de patricios, los regimientos blindados de Olavarría y de Entre Ríos, la fábrica de tanques Tamse y otras unidades del ejército, situación que se produce el 3 a la madrugada del 3, y se toman todas estas unidades en forma incruenta. Coronel Zeneldín finalmente no puede salir de San Martín de los Andes, una operación de rescate que se realiza fracasa, él no llega a poder salir, y esto precipita las cosas. Esto es lo que estaba esperando el sector, llamamos nosotros liberal o leal del ejército, y utilizan una estrategia muy hábil, que es la de utilizar francotiradores que tienen para los dos lados para incentivar el enfrentamiento. Es así que aparecen francotiradores en Tamse, aparecen francotiradores en Palermo y aparecen francotiradores también en el Estado Mayor General del Ejército, enfrente, que empiezan a tirar, provocando el enfrentamiento más importante, porque ellos necesitaban que hubiera derramamiento de sangre para que no pasara como los levantamientos anteriores, que el ejército no quería reprimir a sus camaradas. Este es un plan diseñado y ejecutado por el general Balsa, en gran medida. Inclusive, te voy a contar la anécdota personal mía, cuando ya todo terminaba, el coronel no había salido, Patricios había caído, los tanques ya no iban a llegar, quedaba yo en el Estado Mayor General del Ejército, que estaba absolutamente rodeado, y entonces decidí de poner la actitud. Para eso llamé a todos los oficiales y suboficiales que estaban conmigo, les dije la decisión que había tomado, y los replegué a un patio posterior para entregar el armamento, y dejé un sargento, el famoso sargento Verdes, del lado de adentro, de las puertas de vidrio, a la espera de la llegada del coronel en ese momento, Laínio, director de la Escuela Superior de Guerra, porque a él depuse mi actitud. Yo no quería deponer la actitud al general Balsa, que andaba afuera dando vueltas. El general Balsa, cuando se entera de que venía el coronel Laínio, permite que los francotiradores continúen tirando. Primero hieren al sargento Verdes con un tiro en la cabeza a través del vidrio, cuando ya habíamos depuesto la actitud, y después cuando el general Laínio, coronel Laínio en ese momento, ingresa al Estado Mayor, también le tiran. ¿Te imaginás que en ese momento, si le hubieran
herido o hubiera muerto el coronel Laínio, la responsabilidad me la iban a hacer a mí, como pasó con los periodistas Greco y Carnotas, que fueron heridos y que dijeron que habían sido los Carapintada, y después resultó que no, que le habían tirado los francotiradores que habían puesto ellos en Aerolíneas Argentinas y arriba del Ministerio de Defensa. Esos incentivaban el enfrentamiento. Por supuesto que al principio todos creen que los hechos los producíamos nosotros. El general, el coronel Laínio entra, también le tiran. 2 oficiales míos se tiran arriba de él, lo sacan de la línea de fuego, pasa la ráfaga. Yo le digo al coronel Laínio, ¿se da cuenta que lo quisieron matar? Me dijo que sí. Queda él detrás de una columna, yo quedo con el sargento Verdes detrás de la otra columna en mis brazos y pedimos una ambulancia. Cuando llega la ambulancia, el general Balsa, que había expresado que al edificio no podía entrar ni salir nadie porque estaba absolutamente rodeado, ordena abrirle fuego a la ambulancia. Y él también tira, contraviniendo todas las leyes de la guerra, nacionales e internacionales, y violando todos los derechos humanos. Y hiere a los 2 paramédicos en las piernas, que tuvimos que salir nosotros arrastrándolos y entrar los heridos. La ambulancia se va y el sargento Verde muere en mis brazos. Yo pido rezar un Padre Nuestro, lo rezamos todos, inclusive el coronel Laínio, que estaba detrás de una columna con el teniente coronel Macedra, y ahí termina el hecho del Estado Mayor. Ya se había producido antes la rendición. En el caso de Palermo, también incentivaron esto, tirando con francotiradores, y después, finalmente, el teniente coronel Pedernera, el teniente coronel Pita y el mayor Pedernera ingresan por orden del jefe de regimiento, que no ingresa, de civil, de noche, tirando, y se produce un combate de encuentro, que se llama, detrás de un edificio, y ahí cae muerto el cabo Primero Morales, el teniente coronel Pita y el mayor Pedernera. Con esos hechos, el general Balsa y algunos generales consiguen revertir la postura del ejército, lo presentan como que habían sido fusilados por la espalda, lo cual fue una gran mentira, y eso provoca una reacción del resto del ejército contra nosotros, que era lo que buscaban. Ese era el objetivo de los francotiradores y de este tipo de hechos. Finaliza, por supuesto, el 3 de diciembre. Somos trasladados al regimiento, los jefes al regimiento de granaderos a caballo, los oficiales son trasladados a otro lugar, con los oficiales subalternos, el único subalterno, yo era capitán en ese momento, pero me llevan con los jefes. En Granaderos nos encierran en unos calabozos. A la madrugada nos sacan, hacen un simulacro de fusilamiento, nos encapuchan, nos esposan, hacen un simulacro de fusilamiento en el regimiento de Granaderos, y de ahí, al día siguiente, quedan los jefes ahí, y a mí, que era capitán, me trasladan con alguno más a Magdalena. Cuando llego a Magdalena, me cierran en un calabozo, como el resto de los oficiales y suboficiales, y esa noche, Gendarmería Nacional, por orden del Estado Mayor General del Ejército, ingresa celda por celda con máscaras y golpean a los oficiales y suboficiales, provocando la pérdida del ojo de un suboficial mayor y la ruptura del brazo de un subteniente, entre otras lesiones. Y después quieren tapar, el director del penal quiere tapar eso, fingiendo que había habido esa misma noche, el día que se llegó, un intento de fuga, lo cual fue una gran mentira y se denunció ante la justicia, pero no pasaba nada. Lo que nosotros dijéramos no tenía ningún valor. El coronel Zeneldín, que estaba detenido en San Martín de los Andes, asume la responsabilidad desde allá, y bueno, después a los jefes nos trasladan a Campo de Mayo. Yo salgo de Magdalena y me encuentro con los otros jefes en Campo de Mayo. Ahí estoy aislado un par de días porque nos llevaban a declarar ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Mi defensor militar era el coronel Guevara, el famoso Tito Guevara, primo del Che Guevara, un coronel nacionalista de gran prestigio. Y cada uno de nosotros tiene su defensor. Nos juzga el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y nos dan condena. En eso llega el coronel, para eso nos trasladan, una vez que declarábamos, nos trasladaban a la cárcel de Caseros Vieja. Ahí estuvimos en un pabellón, primero los oficiales jefes, oficiales superiores, que eran el coronel Vega y el coronel Baraldini, después los tenientes coroneles, los mayores, y bueno, yo que era capitán. En total éramos 13, y después llegó desde San Martín de los Andes el coronel Zeneldín, con lo cual pasamos ese año que duró el juicio, o 8 meses, en la cárcel de Caseros, realmente con un gran espíritu y con la presencia
importantísima de la figura del coronel Zeneldín. El coronel Zeneldín es una personalidad muy fuerte, muy respetado, considerado uno de los mejores soldados del ejército argentino, un gran combatiente de Malvinas, infante de Marina, nombrado infante de Marina, participó del desembarco en Malvinas, comando, paracaidista, uno de los fundadores de las tropas especiales y muy reconocido en todas las Fuerzas Armadas. No obstante, lo mandaron a la cárcel de Caseros, una cárcel destruida, y el coronel lo asumió con la grandeza que siempre tuvo, como tuvo en Malvinas cuando compartía la trinchera con sus soldados, no vivía en casas cómodas en Puerto Argentino, sino en la trinchera. Y ahí estuvimos hasta que terminó el juicio, primero del Consejo Supremo, que dio condenas altísimas. El fiscal había pedido fusilamiento para varios. El Consejo Supremo, ahí hubo una intervención nos dijeron, del doctor Arturo Frondizi, inclusive del Papa, para evitarlo. Finalmente se evitó, pero salieron condenas muy altas del Consejo Supremo. El coronel Zeneldín y 2 o 3 más salimos con reclusión por tiempo indeterminado, yo entre ellos, que era el más moderno. Y de ahí pasamos al juicio civil. El juicio civil duró hasta agosto, fines de agosto del año 1990. Ahí se modificaron un poco las condenas, en el caso mío me bajaron a 10 años de prisión, pero todas oscilaron entre 25 y 10, que era el mínimo. En la primera tanda, porque primero juzgaron a los jefes, después a los oficiales subalternos, y después empezaron por tandas a los judiciales. Y a medida que iban saliendo las condenas, nosotros nos iban trasladando al penal de Magdalena, donde estuvimos detenidos 5 años. 1 año en Caseros, 5 años en Magdalena, y de ahí se vendió el penal de Magdalena, se pasó al ambiente penitenciario, al Servicio Penitenciario Federal, y fuimos trasladados al penal de Campo de Mayo, donde cumplimos la condena, en el caso mío de 10 años, y otros jefes más, y algunos 14 años, 15 años estuvieron detenidos, entre ellos el coronel Zeneldín. Si vos me preguntás hoy si nosotros estamos arrepentidos, no, de ninguna manera. Es decir, nosotros teníamos que dar, aunque sea, sabíamos que la situación era difícil, sabíamos que se habían preparado para crear este clima de hostilidad con el resto de la fuerza, sabíamos que nos querían eliminar a todos de la institución, y te estoy hablando de muchos de los mejores profesionales que hay en el ejército, tanto oficiales como suboficiales, pero también sabíamos, porque así lo decía el coronel y nosotros lo compartíamos, que a lo mejor tenía que ser la última carga de la caballería antes de la destrucción de las Fuerzas Armadas y más aún antes del inicio de la destrucción de nuestra patria, que es lo que estamos presenciando hoy día. No queda duda que los querían exterminar porque, aparte, nunca se supo, retomando con lo del Sargento Verde, jamás se supo quién fue el francotirador que lo asesinó. A ver, hubo una compensación de parte del Estado, sí, a la viuda, pero que se sepa jamás. Jamás se supo quién fue. Oficialmente negaron siempre que haya habido francotiradores, negaron, porque eso no era legal. Es decir, ellos estaban haciendo una operación por izquierda, avalada por los generales y por el servicio de inteligencia, y entonces no lo podían blanquear. Ellos tampoco blanquearon que le habían tirado a los periodistas dijeron que les habían tirado. Es decir, hasta el día de hoy nosotros hicimos todo esto de una denuncia ante el juez Larrandevere, y nunca salió nada y nunca surgió nada, salvo los libros que escribió el mayor Abete o algo que haya escrito el coronel Zeneldín, o alguna charla que hemos dado nosotros, pero esto siempre se ha ocultado y se le ha ocultado al resto de los camaradas del ejército, pues estoy seguro que ninguno de ellos compartiría ni que venden, esposen y hagan simulacro de fusilamiento a sus propios camaradas, ni que entren a las celdas a pegarle a los oficiales y suboficiales, por orden a la gendarmería, por orden del ejército, ni que lo hubieran mandado al coronel Zeneldín a una cárcel donde había un solo agujero en el piso, que era el baño, y una sola canilla para todos, que era una cárcel que no tenía presupuesto y que cuando recibíamos las visitas caía el orín del techo de la sala de visitas, que a nuestra familia, el general Cándido Díaz, lo llamó al director del penal y le dijo que tratara a nuestras familias y a nosotros peor que a los presos comunes,
Esas cosas no las saben los camaradas. Si las supieran seguramente no la compartirían. Eso fue parte de una jugada, de un gran engaño de los generales y algunos oficiales que participaban de ese pensamiento, que después lograron su objetivo porque el general Balsa se instaló en el poder ahí como jefe de Estado Mayor durante todo el periodo de Menem, todos los años de Menem, y después siguió usufructuando como embajador, sirviendo a todos los gobiernos de turno, vendiendo una imagen de gran soldado y gran demócrata, y en el fondo para nosotros es un gran hipócrita, porque si imaginás, si yo en el año 75, en el Monte Tucumano era subteniente, el general Balsa era mayor o teniente coronel, y él no sabía nada de lo que pasaba. Entonces hace la autocrítica, pero él se excluye, y hable de los cobardes de Malvinas y él se excluye, él siempre se excluye. Está bien, ha logrado una imagen en la ciudadanía, seguramente, pero es una imagen mentirosa. Lo que lo conocemos sabemos quién es, y sabemos lo que hizo y lo que no hizo. Bueno, yendo a otro orden de temas, hace casi un mes Reino Unido impidió a la Argentina la compra de casas FA-50 provenientes de Corea del Sur. Prohibió esta venta debido a que los componentes de esos casas eran de origen británico. ¿Por qué usted cree que aún se insiste en la dependencia de una potencia con la que estuvimos en guerra en vez de tratar de hacer negocios con otras potencias? Rusia, por decir un ejemplo. Bueno, porque esos son los famosos acuerdos de Madrid. Es decir, la traición de Menem y del generalato que avaló esa traición tiene que ver con que Argentina afirmó que no puede desplazar tropas en la Patagonia Argentina sin autorización de Inglaterra, que no puede adquirir material de guerra sin autorización de Inglaterra, que no puede fabricar barcos, lo que se llama con chapa superpuesta, que son los buques de guerra, que no puede hacer nada sin autorización de Inglaterra. Eso lo firmó Menem, esos son los famosos acuerdos de Madrid, eso es traición a la patria y por eso nos sublevamos. Después podrán buscar todas las excusas que quieran, esa es la verdad. La pregunta que vos hacés es exactamente la respuesta a la primera pregunta, ¿por qué nos sublevamos? Esto que estamos sufriendo es la traición más grande que se ha producido en las últimas décadas en nuestro país, porque nos somete absolutamente a los dictados de una potencia extranjera que siempre ha querido invadir la Argentina, desde la época de las invasiones inglesas. Hace poco festejamos o celebramos la vuelta de obligado y la gesta de Malvinas finalmente. Siempre Inglaterra. Y a esos le firmaron, 10 años después de terminada la guerra, la rendición incondicional. Y normalmente en algunos lados, en los medios, digamos como siempre en la versión oficial de todos los hechos, muestran a las fuerzas leales, por decirlo de alguna manera, como los militares que no se involucraban en la política, y a los carapintados como militares que sí, que querían meter política o que querían involucrarse en la política. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación? Mire, fíjese que justamente es al revés, que es lo que no pudieron entender mucho. Nosotros estamos en defensa de nuestros camaradas, la mayoría de los cuales iban a ir presos por los derechos humanos o por la lucha contra la subversión. Si vos mirás el listado de los carapintadas, como llaman, casi no hay ninguno preso por los derechos humanos. Pero si vos mirás el listado de los que están presos, casi todos estaban en lo que llamaban el sector leal o cara lavada. Pero eso no incluye a todos los oficiales, porque acá no hay una competencia de patriotismo, sino que hay una lucha por entender cuál es el fin de las Fuerzas Armadas, cuál es la finalidad de las Fuerzas Armadas. Primero voy a decir una cosa que no le gusta a lo mejor a mis camaradas o mis camaradas. El ejército, las Fuerzas Armadas no son un fin en sí mismo. Como ninguna institución es un fin en sí mismo. Por lo tanto, no hay que enamorarse del instrumento, porque son instrumentos al servicio. ¿Al servicio de qué? De la patria. Si el instrumento deja de ser idóneo, porque no se sirve a la patria, sino que se sirve a cualquier gobierno de turno, sea de la ideología que sea, y se pierde de vista la finalidad de la institución militar, entonces es leal. ¿Pero leal a qué? ¿O leal a quiénes? Por lo tanto, la separación no es tanto cara lavadas o cara pintadas, leales o no. Los que entienden cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, que es servir a la patria y lo que se ha jurado.
Y a la Constitución Nacional del agregado tampoco la cumplen. A la bandera, por supuesto. O servir a políticos inescrupulosos que lo único que le interesa son su corrupción, sus negocios, el empobrecimiento de nuestro pueblo y muy poco la patria, y por eso la han entregado como la han entregado y la siguen entregando. Y la siguen entregando como han entregado nuestros mares continentales, porque al destruir la prefectura y la marina, han entregado a la pesca extranjera nuestra plataforma submarina. Porque al no tener control de las fronteras, han entregado al narcotráfico la República Argentina y su juventud. Porque al permitir una base china, nos han involucrado en el conflicto mundial. Porque Argentina tenía una posición privilegiada a lo mejor, tenía sus problemas, pero con sus Fuerzas Armadas era suficiente para mantenerse asegurado. Pero ahora nosotros tenemos una base china, que no es porque sea china, si hubiera sido norteamericana o rusa o inglesa, que la tenemos en Malvinas, pero bueno, estaríamos siendo involucrados en el conflicto mundial que algún día va a producirse, o que pueden hacer que se produzca, en esta guerra que indudablemente estamos empezando a presenciar entre Estados Unidos, o sectores de los Estados Unidos, y el imperio chino sobre el mundo. Entonces, involucrarnos a nosotros en este tipo de temas hace que las Fuerzas Armadas no puedan estar al servicio de cualquiera. Sobre todo que estos personajes no tienen ninguna capacidad ni idoneidad para gobernar el país. Ahora, nosotros no nos involucramos en la política. Los que se involucraron en la política fueron los del proceso de reorganización nacional, que no somos justamente nosotros. El hombre que se rebeló al proceso y se negó a obedecer las órdenes fue el coronel Cineldín, en ese momento. Porque el proceso era una cosa impuesta desde afuera, como fueron los golpes de Estado en todo el continente, porque la gente tendría que preguntarse por qué de golpe se interrumpen los gobiernos democráticos en todo el continente, después hay gobiernos democráticos socialistas en todo el continente, por qué después hay gobiernos liberales en todo el continente, por qué después hay gobiernos populistas en todo el continente, porque lo están manejando de afuera. Entonces la única manera de proteger lo propio es pensar en lo propio, pensar en nuestro país, en nuestra patria y en unas Fuerzas Armadas al servicio de la patria, y no al servicio de cualquier sinvergüenza de turno o entrega patria, que son estos personajes, ¿no? Pero no denosto a mis camaradas, muchos de ellos han combatido en Malvinas, muchos de ellos han combatido contra la subversión con mucho valor, pero hay concepciones diferentes de para qué son las Fuerzas Armadas. Bueno, y para usted, ¿qué significó el coronel Cineldín en su carrera militar y podremos decir, en su vida también? Sí, yo tuve dos etapas con el coronel Cineldín. El primero, la de escuchar quién era. No lo conocía, de cadete, de subteniente, de teniente, yo no lo conocía coronel Cineldín. Después lo conocí porque estuve destinado a la Escuela de Infantería y bueno, lo conocí cuando él vino y demás. Pero cuando yo no lo conocía, el coronel ya era un mito en el ejército. Todo el ejército hablaba del coronel Cineldín, del capitán Cineldín, del mayor Cineldín, después en Malvinas en el 82 del teniente coronel jefe de regimiento 25 de Malvinas. Y después lo conocí personalmente. Y después lo adopté como mi comandante, porque reunía todas las condiciones que uno espera de un jefe. El ejemplo personal, el valor, el sentido de amistad, la rectitud, la honestidad, la capacidad de mando, el amor de sus subalternos, el amor de sus camaradas. Es decir, él reunía en sí todo lo que uno desea hacer como militar. Y eso representaba para muchísimos oficiales y suboficiales. Muchos lo siguieron y muchos decidieron dar un paso al costado. Pero nadie pone en duda los valores que tenía el coronel Cineldín. Fíjense ustedes que cuando el coronel Cineldín sale de la cárcel, se dedica a dos cosas fundamentales. Primero, a continuar reivindicando la guerra de Malvinas, con sus soldados del Regimiento 25, con la Federación de Veteranos de Malvinas, con los soldados en todos lados. Y lo segundo fue dedicarse al prójimo. Y lo hizo a través de una fundación que se llama Cuerpo y Alma. Y concurría con un grupo de médicos y profesionales al Chaco y a Santiago del Estero a ayudar a la gente más pobre. Y así terminó su día ese coronel Cineldín, ayudando a los más pobres. Es decir, tenía un sentido militar y tenía un sentido social muy grande. Y además tenía un sentido muy importante desde el punto de vista espiritual.
Es decir, el coronel Zeneldín de niño y de joven no había sido católico, después se convirtió y después fue un ferviente admirador de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María. Y es así que la operación se llamaba Virgen de Rosario, y fue así como en Malvinas enterró el Rosario en la turba malvinera, y es así como se lo recuerda como un hombre de valores extraordinarios fuera de lo común. Por eso lo seguí y por eso lo seguiría de nuevo. Y llegamos con él y su familia, a partir del sufrimiento, del dolor, de la cárcel, a ser una sola familia. Nosotros, tanto los oficiales como los suboficiales, como nuestras familias, somos una sola familia. Lo que le pasa a uno, lo sienten todos. Le pasa a su esposa, le pasa a sus hijos, le pasa a sus padres. Todos estamos presentes y queremos estar presentes, porque nos hermana el amor a la patria, el amor a Dios y el sufrimiento. Porque si hay familias que han sufrido, no le quepa ninguna duda que han sido las nuestras, porque han tenido el sufrimiento que puede tener cualquiera que pierde la libertad, pero también el sufrimiento del desarraigo, de la humillación a que hicieron sufrir a las familias y del abandono de los propios camaradas que a lo mejor uno pasó 30, 20, 30 años junto a ellos y que después tomaron posición porque les convenía y porque la prensa les dijo que les convenía y porque los generales que siempre le mintieron les volvieron a mentir. Entonces, eso nos ha unido y nosotros somos una familia. Y el coronel Zeneldín ha sido el jefe de esta familia y nosotros lo seguimos respetando y hoy desde el cielo nos estará observando y el 3 de diciembre nosotros vamos a conmemorar 30 años del 3 de diciembre del 90, justamente, y lo vamos a hacer honrándolo a él en la Chacarita, justamente. ¿Y usted cree que hoy en día la vocación de ser militar, así como la tenía el coronel Zeneldín, se cree que está perdiendo o la están haciendo perder quizás? Sí, hay ingentes esfuerzos. Es lo mismo que ahora quieren hacer con las Fuerzas Armadas, que quieren incorporar un porcentaje de travesti. Es decir, la intención del poder político es destruir las Fuerzas Armadas, minimizarlas, humillarlas permanentemente. Y parte de eso fue destruir el espíritu que había en las Fuerzas Armadas. En lugar de conducirlas, que es la misión del presidente de la Nación como jefe de Estado, que es comandante jefe del ejército, todos los jefes de Estado Mayor, todos los comandantes, es decir, todos los presidentes, lo que buscaron fueron destruir las Fuerzas Armadas, humillándolas, minimizándolas. Fíjese usted, el Ministerio de la Mujer tiene 3,4% del presupuesto nacional. Las Fuerzas Armadas, Defensa, tiene el 0,7%. ¿Usted cree que quieren destruir? Ahora, yo no sé si no hay vocación, porque si en esta situación que está en el Ejército, hoy las Fuerzas Armadas, hay miles de jóvenes que quieren ingresar, es porque ahí todavía hay una esperanza de salvación de la patria. Una esperanza de no encontrar un trabajo, sino una vocación, que es la gran diferencia, la misma diferencia que tienen que tener los maestros, los médicos, los policías y los militares. No es un trabajo, porque si como trabajo sería muy malo, muy mal remunerado. Es una vocación. Y hay muchísimos jóvenes que entran por vocación. A veces se desengañan y se van porque, bueno, el poder político no afloja con el castigo permanente. No se dan cuenta que son sus Fuerzas Armadas, al servicio de la patria y de su país, y si la conducen bien, de su gobierno. Pero no es la posición de los políticos, y menos de los políticos argentinos de los últimos tiempos. Nosotros queremos dejar un mensaje que pueda escucharnos más, y ese mensaje es que hay esperanza, que de lo profundo de la Argentina, de nuestro interior, va a salir la resistencia para evitar la destrucción y la disolución nacional. Que hay que creer en Dios, que hay que creer en nuestros héroes y en nuestros arquetipos verdaderos, que hay que amar y defender la familia, que la quieren destruir a toda costa también, igual que a las instituciones de la República, y que no hay que dar un paso atrás en esto, y que lo tenemos que hacer por nosotros y por nuestros hijos. No hay propaganda acá, es un mensaje nomás. Una vez más, muchísimas gracias por la entrevista concedida. ¿Quiere dejarle algún mensaje extra a la audiencia, además de todo el que ya dio? Quiero decirles que agradezco haber conocido el canal YouTube de Amos del Mundo, porque veo que ustedes publican lo que muy pocos se animan a publicar. Yo tuve
gracias a ustedes, la oportunidad de difundir el tema de Mapuche en la Patagonia, que es un tema que me toca muy directamente, como verán ahí en la grabación, porque mi familia es de allá y pionera, y que esa es otra jugada inglesa, de dividir la Argentina a través de la nación mapuche, y que se maneja de la ciudad de Bristol. Y el canal de ustedes se anima a decir lo que nadie se anima a decir, que hay un nuevo orden mundial, que ese nuevo orden mundial quiere imponer a las naciones todo su poder, que el modelo es un modelo socialista, pero manejado por los grandes ricos, los poderosos del mundo, los dueños de la tecnología, de la banca, y que el resto quieren que seamos esclavos de ellos, que eso lo están llevando, empobreciendo a los pueblos con estas pandemias, con estas enfermedades que aparecen, y indudablemente también contra eso tenemos que pelear entre todos y resistir. Sé que el público que ustedes tiene esa línea de pensamiento, y bueno, el mensaje siempre es de esperanza, nunca hay que perder la esperanza y siempre hay que estar dispuesto a luchar. Muchas gracias.